Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Salimos de un día como el de ayer, tan importante por su mensaje más que nada. Hoy en día no hay posibilidad de llevarlo a la práctica en sí mismo, en su sentido más común, que es estoy hablando del día de ayer, Pesach Sheini. Es la única, digamos, el único momento en que hay una segunda oportunidad, y ahora vamos a explicar bien de qué se trata. Pesach Sheini es justamente, me acuerdo que, no sé, Batia, si vos te acordás ahí en Concordia, cuando hablamos del Pesach Sheini, decían, ¿qué de vuelta Pesach? Hay otro Pesach, claro, la gente se sorprende. Dice, pero ¿cómo? Otra ya está, más que los dos ceder y la matzah, ¿qué? ¿De vuelta todo? No, no es así. ¿Qué es el Pesach Sheini? En la historia leemos en la Torá, justamente, que cuando los Yehudim, en el segundo año, o sea, al año siguiente de haber salido de Mitzrayim, de Egipto, Hashem le indica a los Yehudim, a través de Moshe, que tienen que traer nuevamente el Corbán Pesach, como habían hecho en la noche de la salida de Egipto. O sea, tomar un corderito, sacrificarlo y comerlo asado en familia. Pero el, el corbán del Pesaj tiene ciertas características que lo hacen, si bien es el sacrificio que todo el mundo atraía al templo después, etcétera, etcétera, tiene una característica especial que para comerlo en la fecha, porque la fecha es el 14 de Nisan, había que traerlo al atardecer y se comía la noche de 15 de Nisan, había que estar en condición de pureza. Entonces, si acontecía que una persona estuvo en contacto, por ejemplo, con un cadáver, se estuvo ocupando de la mitzvah de enterrar a alguien, o pasó que estuvo en el mismo lugar que falleció alguien en ese momento, la impureza le impide comer el Corban Pesaj esa noche, porque requiere de 7 días la purificación. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Moshe Rabbeinu vino con la instrucción de Hashem de que hay que traer el sacrificio de Pesach nuevamente, se acercaron a Moshe Rabbeinu un grupo de personas y dijeron, epa, escucha Moshe, no es justo. Nosotros, no es que nos vamos a perder el Corbán Pesaj porque estamos distraídos, no queremos hacerlo, no, estuvimos ocupados con la mitzvah de enterrar a los fallecidos. Y entonces no podemos hacer el Corban Pesach. ¿Por qué nosotros tenemos que perder la manigara? Dijeron ellos. Entonces Moshe no sabía lo que contestarles, pero Moshe tenía línea directa. Dijo, voy a averiguar. Y vino con la respuesta de Dios que dijo, ellos tienen razón, vamos a dar una segunda oportunidad el 14 de Iyar, que fue el día de ayer. El 14 de Iyar, exactamente un mes después de cuando se traía el Corbán Pesach, había una segunda oportunidad para aquellos que no pudieron traerlo en la primera instancia, que cumplan con la mitzvah en la segunda. Es interesante porque en general cuando uno estudia las leyes de los korbanot, de las ofrendas, hay una regla que dice así,
que nosotros la utilizamos mucho para decirle a alguien, alpiste, perdiste. Abar zmano, batel korbanó. ¿Qué quiere decir? Si le pasó la fecha, si venció la fecha del corbán, de la ofrenda que tenía que traer, bate el corbano. Ya está, no tiene sentido que lo traiga, ya está, porque está vencida la fecha, no perdiste, como decimos así, alpiste, querido. Estuviste distraído, estuviste lejos, no quisiste hacerlo, te pasó algo de paciencia, ya está, pasó, no hay recuperación. Sin embargo, esta regla, Abar zmano, batel korbanó, no se aplica al corbán de Pesaj. El corbán de Pesaj, que es tan importante digamos, en Pesaj, todos los Yehudim venían al Beit HaMikdash, en realidad venían 3 veces al año, pero el de Pesaj venían todas las familias y traían el corbán que se hacía y lo entregaban el 14 de Nisan al Cohen, y el Cohen hacía la shkita y los cocinaban, y toda la familia se reunía y comían ahí, hacían el seder de Pesaj. Sin embargo, es pasible de que se pierda. ¿Por qué? Porque le puede pasar a una persona que se impurifique, a veces porque está haciendo un bien a otro, a veces porque sin querer, a veces porque no es algo que la persona pueda manejar, está fuera de su posibilidad. Entonces, por eso, vemos algo muy interesante que se da acá. El Corbán Pesaj, que hoy en día no se hace, Pesaj Sheini, hoy lo recordamos como un día semifestivo en el lugar. ¿Qué significa semifestivo? En realidad, la festividad era solo para los que traían el Corbán, los que se habían perdido Pesaj y venían el 14 de Iyar al Beit HaMikdash y le decían al Cohen, bueno, la verdad que no pude venir para Pesaj, ahora estoy trayendo, y era una semifestividad. Entonces todo el pueblo judío se unía a la festividad de estas pocas personas, y por eso era un día semifestivo. ¿Qué significa? Nosotros en nuestro diario vivir se nos reflejan que Pesach Sheini, por ejemplo, no se dice Tajanún, no se dicen todos los pedidos de perdón, no se recuerdan los pecados. Y bueno, como lo conmemoramos probando un pedazo de matzá, es una costumbre. Pero Pesach Sheini tiene un mensaje muy, muy fuerte y muy trascendental en la vida del judío. Y el mensaje nos acompaña todo el tiempo. Los rebes de Chabad, sobre todo el rebe anterior, con respecto a la enseñanza de una fecha como la de ayer, decía, lo voy a decir en yiddish, después lo vamos a traducir, decía, Sinito kein Verfallen. Esta es lo que se aprende. No, siempre hay una segunda oportunidad. Ni toca en Farfallen quiere decir, no es alpiste, perdiste. No pudiste esta vez, siempre hay una oportunidad más. Esto es algo trascendental en la vida del Yehudi. Generalmente, con respecto a todas las otras mitzvot, es, bueno, no pudiste traer el corbán que tenías que traer, no estamos hablando de Pesaj, bueno, paciencia, de ahora en más lo vas a hacer, pero lo que te perdiste, lo perdiste. Corbán Pesaj te da una oportunidad impresionante, es recuperar lo que se perdió. Y este es un mensaje que tiene que ver con el término de Teshuvah. Teshuvah generalmente es traducido como arrepentirse. Pero en realidad, arrepentirse en hebreo se dice leitjaret, jaratá. Arrepentimiento es jaratá. Teshuvah no es arrepentimiento. Teshuvah viene de la palabra tashuv, retornar, volver.
Eso significa teshuvá. ¿Qué significa en un sentido más profundo? A veces uno se manda una macana y ¿qué le queda? Arrepentirse. Leit Haret. La verdad que hice mal, me porté mal, dije algo que no debía, mentí, lastimé a alguien, comí algo que era indebido, en el horario indebido, no hice tal mitzvah. Bueno, ya está. Me arrepiento, me siento mal y de ahora en más tomo la decisión de que lo voy a mejorar. Teshuvá es lo que nos permite, es algo así como el túnel del tiempo, que nos permite retornar y arreglar lo que pasó. El arrepentimiento es solamente con respecto al presente y el futuro. Yo puedo decir, de ahora en más, no lo voy a repetir. Y entonces, si en un futuro me cuido de no volver a caer en ese error. Pero teshuvá es lo que nos permite volver a ese punto donde estuvimos mal y corregir. La teshuvá nos permite eso, el enmendar el pasado también, completar el pasado también. ¿Y por qué es tan importante este Corbán de Pesach Sheini? ¿Por qué no todos los otros Corbanot tienen una segunda oportunidad? Porque Pesach es el momento de nuestro nacimiento. El pueblo judío nació como pueblo en Pesach. Entonces, el nacimiento es el momento más importante de nuestra vida. Todo lo que querramos hacer se puede, bueno, de acá en más, pero podemos arreglar. Pero si no nacimos, nada podemos arreglar. El nacimiento es lo más importante. Entonces, por eso es que Pesach Sheini tiene lugar. Porque es el momento en que nacemos, que nace el Yehudí como pueblo, y entonces está toda la energía ahí para poder justamente cambiar las cosas, incluso las cosas que pasaron y que queremos mejorar, también tenemos la posibilidad. Así que, bueno, es un mensaje muy fuerte y que es aplicable a todo el año. Siempre hay una segunda oportunidad, siempre podemos mejorar, siempre se puede corregir incluso lo que pasó en el futuro. Me viene ahora a la mente una mitzvah, la única mitzvah que tiene un efecto parecido a Pesach Sheini y que tiene que ver con la mujer judía, por eso la menciono. Una de las 3 mitzvot más importantes que tiene la mujer es la de la pureza familiar, la mikve, sumergirse en la mikve. Normalmente esta mitzvah se lleva a cabo mientras la mujer está casada, a partir de su casamiento, y cada vez que menstrua, después de 12 días de haber empezado a menstruar, le toca ir a la mikve y ahí puede volver a mantener intimidad, relaciones con su esposo, hasta que llegue un momento en que no menstrua más y entonces no necesita más de la mikve, ¿verdad? Puede tener todo el contacto que quiera sin ningún tipo de problema. La mikve es, este baño ritual, es la base del pueblo judío, porque tiene que ver con una mitzvah que es la de la reproducción, la de traer nuevas almas al mundo. Y entonces es algo muy elevado. Y es la base
del pueblo judío. Por eso está traído que, por ejemplo, si en una ciudad no hay mikve o se rompió la mikve y no hay plata para arreglarla, se puede vender un Sefer Torah, aunque sea el único Sefer Torah que haya en la ciudad. Es preferible que no haya un Sefer Torah, pero la mikve tiene que estar bien. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, la base es la pureza familiar. Y esta mitzvah está en manos de la mujer. Ahora una mujer puede decir, uy, yo nunca escuché que había una mitzvah que se llama mikve. O cuando yo era joven la gente hablaba mal de la mikve, contaban cosas terribles de la mikve. O a mí nunca me enseñaron, no, nunca tuvo nada que ver conmigo. Y lo estoy escuchando ahora, cuando ya pasaron decenas de años que me casé, y quizás incluso ya no menstruo. No necesito la mikve para estar con mi esposo. Y entonces, ¿qué pasa? Esta mitzvah tiene algo que no tiene ninguna otra. Cuando la mujer decide ir a la mikve, en ese momento la mitzvah va a actuar lemafrea, incluso para atrás, y va, no solo, porque la mitzvah de la mikve tiene algo muy grande que es bendición para las generaciones que van a venir. Pero cuando la mujer decide y va a la mikve, claro, por ahí si no menstrua tendría que ir solo una vez. Esa vez que va a ir, le va a cubrir por todo lo que debía haber ido y no lo hizo. Es como un Pesach Sheini también, muy amplio y muy especial. Por eso me vino a la mente. Así que tenemos siempre una segunda oportunidad y no hay que dejarla pasar. Y ahora vamos a ir al Pirkei Avot y vamos a estudiar una Mishnah que ya estuvimos hablando de ella, que tiene que ver con Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Nasi, ¿se acuerdan que fue quien cerró, firmó, compiló y cerró la Mishnah? La Mishnah, él vivió en el siglo, si no me equivoco, 2, y él cerró la Mishnah, tomó la decisión, la gran decisión. Había que tener espaldas muy anchas para tomar esa decisión, porque la Torá oral es eso, oral, estaba prohibido escribirla. Pero él vio que el futuro de la Torá oral estaba en juego por todas las persecuciones, los romanos, la destrucción, etcétera, etcétera, y tomó la decisión de escribir, compiló todo lo que se estudió a lo largo de los años, desde Moshe Rabbeinu en la Mishnah, y la cerró. Dijo, hasta aquí la Mishnah. Rabbi Yehuda Nasi era muy rico, venía de una familia adinerada, era Cohen, y además era amado por todos, era una persona impecable, impecable. Rabbi Yehuda Nasi dice, ¿cuál es el camino correcto que un hombre debe elegir para sí? Eso pregunta, a ver, ¿cuál es el camino correcto que la persona tiene que elegir para transitar? Y contesta, aquello que es armonioso para sí y armonioso para la humanidad. Esta es la Mishnah 1 del capítulo 2. Y la verdad que parece que Rabbi Yehuda Nasi está contradiciéndose con todo lo que estuvimos estudiando en el primer capítulo. ¿Qué vimos en el primer capítulo?
En el primer capítulo dice, bueno, primero que nosotros sabemos que Dios, para crear el mundo, dice, Istakel Beoraita Ubara Alma. Así trae me parece que trae el Zohar o la Kabbalah. Y el Midrash explica, así como un ingeniero primero tiene planos y cuadernos con cálculos y medidas y dibujos, y en base, cuando va a construir un palacio, ¿cómo hace? Primero mira el plano, mira los cálculos de los cuadernos, y ahí lo aplica a lo que está construyendo, ¿verdad? Como trae lo que dijimos de Hashem. Más todavía, Dios, su palacio, que sería este mundo, no lo completó. ¿Por qué? Porque le dejó al hombre la misión de ser un socio en la creación del mundo y le dejó parte para hacer. Como decimos en el Kiddush, decimos una parte del Bereishit, cuando dice cómo Dios creó el mundo, antes de Shabbat, ¿qué dice? Asher bara Elohim la'asot, que creó Dios para hacer. Significa que hay partes que el Dios dejó en manos del hombre para que complete la creación. Le dio la materia prima para que él termine de hacer las cosas. Pero se entiende que lo que el hombre tiene que desarrollar tiene que estar basado en los planos, en el cuaderno de cálculos, en todo lo que dejó el ingeniero, porque si no, imagínense un obrero, maestro mayor de obra, que está dirigiendo una obra, viene el ingeniero, le deja todos los cálculos, le muestra los planos, le explica todo, se va, y él después mira eso y dice, a ver, acá dice que tengo que poner un tablón cuadrado. Y él dice, bueno, pero la verdad que la madera viene redonda, el tronco viene redondo. ¿Para qué tengo que forzarme, cortarlo, darle la forma? Más sí, le pongo redondo, menos trabajo, es como viene y listo. Pero no es así, porque los cálculos no va a quedar bien la obra, no va a ser correcto, porque el cálculo está hecho, el plano está hecho para un tablón cuadrado, no para el tronco redondo. Entonces no es lo que al obrero se le antoje o que él diga, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a adaptar. Lo que dicen los planos lo adapto. Bueno, a veces pasa acá, ¿no? Que hacen lo que quieren. El plano dice una cosa, y a veces vos mirás el plano a ver por dónde pasa un caño y resulta que no. Pero vamos a hablar de las construcciones en las que se debe respetar el plano. Por eso estamos como estamos acá. Entonces, no, imagínense, no existe. Vos tenés que mirar el plano, tenés que ver los cálculos y hacer exactamente lo que dice ahí, no lo que se le ocurre al obrero o al que dirige a los albañiles, porque entonces no va a terminar siendo la obra que el ingeniero pensó, planeó, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Rabbi Yehuda Nasi que dice, ¿cuál es el camino? Lo voy a volver a decir, correcto que un hombre debe elegir para sí, y dice, aquello que es armonioso para sí y armonioso para la humanidad. ¿Te parece que Rabbi Yehuda Nasi nos está dando algo contradictorio a lo que explicamos recién? ¿Cómo algo que sea armonioso para sí o armonioso para la humanidad? Nosotros vimos que el judío tiene que ir por el camino de la Torá. Los planos para la construcción del mundo, Dios se la dio al judío en el Ar Sinai, en el monte Sinaí. Estamos cerca ahora de cumplir 3.333 años exactamente, en el que Dios nos dio, dijo, tomen chicos, acá están los planos del mundo. Ustedes tienen que guiar a toda la humanidad
para terminar de construir este hermoso mundo que yo hice. Esa es la Torá. Entonces, como a veces lo que la Torá dice que es parte del plano del mundo, no siempre está de acuerdo con lo que la persona le da ganas de hacer, no siempre está de acuerdo con lo que la sociedad admite como moral. Depende en qué sociedad vivís, en qué época te tocó vivir. Hoy en día hay muchas cosas que son aceptadas y que antes no lo eran. Y por el contrario, cosas que antes, por ejemplo, en la famosa, la historia nos cuenta que en Esparta, cuando nacía un niño que tenía algún defecto físico o lo que fuera, había que tirarlo, lo tiraban por la montaña, lo sacrificaban, chau, no sirve, lo descartaban. Hoy en día Dios libre y no guarde de que esto, no solo los judíos, nadie acepta algo así. Hoy hay una aceptación impresionante con respecto a eso. Pero entonces la moral va cambiando de acuerdo a la sociedad, a la, ¿cómo diríamos? A cómo se siente la sociedad en ese momento. Pero entonces es una moral inestable, una moral cambiante, que tiene que ver con el momento de la persona. En cambio, la Torá es eterna. Sus leyes, sus mandamientos, sus lineamientos son eternos. Y por eso muchas veces la ética, la moral del judío, a veces se enfrenta con el mundo. Entonces, ¿cómo Rabbi Yehuda Nasi nos dice, aquel que sea armonioso para sí o armonioso para la sociedad, para la humanidad? ¿Qué le pasa a Rabbi Yehuda Nasi? Si nosotros vemos que a veces no es tan armonioso, a veces los Yehudim estamos enfrentados con la sociedad por diferentes cosas que pasan. Si hoy, por ejemplo, una persona quiere manifestar que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, pero ¿por qué no está de acuerdo? Porque la Torá dice que no, tiene que cuidarse porque puede ser que hasta le golpeen por eso, que le haga daño. Vemos como la moral que está instaurada en la sociedad se enfrenta constantemente con diferentes cosas que el judío tiene. Entonces, ¿cómo nos habla el Rabbi Yehuda Nasi de la comodidad o de aquello que es armonioso, lo que me viene bien? Entonces yo puedo elegir, ahora me gusta hacer esta mitzvah de una manera, la verdad que, no sé, la Torá dice que hay que hacer Shabbat, el Shabbat, pero a mí me viene más cómodo el domingo, entonces lo hago el domingo. No, ¿cómo es entonces? ¿Qué es lo que quiso decir Rabbi Yehuda Nasi? Entonces, tenemos que ver que el Pirkei Avot, que esto ya lo hablamos varias veces, la Mishnah tiene 63 tratados. Esto que compuso Rabbi Yehuda Nasi, tiene 63 tratados. Tratado en hebreo se dice Masejet, ¿sí? De estas 63 Masejtot de los tratados, 62 tratan de las leyes de la Torah, discuten cómo reza un judío, cómo come el judío, cómo vende, cómo compra, cómo tiene que comportarse en tal situación, qué es lo que come, qué es lo que no debe comer, todas las leyes que tienen que ver qué se hace cuando nace un bebé judío, qué se hace después de los 120 años cuando fallece un judío, todas las leyes que abarcan la vida del judío están tratadas en 62 de las 63 Masejtot. Son todas leyes de lo que se hace y lo que no se hace.
cómo hacemos el Shabbat, cómo no lo hacemos, etcétera, etcétera. Salvo el Pirkei Avot, salvo la ética de nuestros padres, que es lo que estamos estudiando nosotras. ¿Por qué? Porque la excepción es que, como siempre explicamos, es lo que el Pirkei Avot es como es la conducta del Yehudí, lifnim meshurat adin. ¿Qué significa lifnim? Más allá o dentro de la letra de la ley, lo que va más allá. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar algo básico. ¿Qué es ir hacia lo más allá de los requisitos de la Torah? Por ejemplo, si un yehudí se compra tefilín, se puede comprar un tefilín económico, básico, que cumpla con la alajot que tienen que ver con el tefilín, que mida lo que tiene que medir básicamente, que sea de cuero, que esté hecho por un sofer, que tenga adentro las parshiot que lleva. Va a ser kasher. ¿Qué significa ir más allá? Comprar un tefilín mehudar. Mehudar significa que está hecho de la manera más especial, con los cuidados excepcionales, que tiene las medidas máximas, que la persona que los hizo ha tomado recaudos más allá de lo necesario. Esto lo hace quizás un poco más, no quizás, lo hace más caro, pero es un tefilín que tiene un nivel superior. Ahora, ¿con el inferior se cumple? Sí, se cumple la mitzvah. Pero esto es más, ¿se entiende? Es como embellecer la mitzvah, como siempre hablamos. O por ejemplo, la Torah nos dice que hay que dar el maaser. El 10% de lo que uno gana tiene que darlo en tzedakah, ¿sí? Pero hay una persona que es más generosa y da el 15%. Dice, yo doy un poco más. No se fija que sea, está muy bien, el que da 10 cumplió perfectamente con la mitzvah, porque da el 10%. Pero aquel que da un poquito más, es como que va más allá de lo que marca la ley. ¿Qué significa esto? Lo mismo con el kashrut. A veces que son cosas que tienen que ver con el kasher, que están justo en el límite del kashrut. El kasher es kasher, pero no es un nivel. Hay gente que se cuida más, que se fija que este alimento no solo sea kasher, sino que estrictamente kasher, que cumpla con todos los requisitos que todos los rabinos están de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué significa un hasid? ¿Qué es lo que hace un hasid? No hasid en el tema de los discípulos de los rebes, sino hasid es una persona que va más allá de la letra de la ley. A esto se refiere. Entonces, es aquella persona que el Yehudí que se esfuerza para perfeccionar la mitzvah. Pero no se conforma el Hasid con perfeccionar su conducta. La verdad, vamos a ir a la realidad. La letra de la ley no le dice a la persona que tiene que ser generoso. No hay una mitzvah que diga, vos tenés que ser generoso. ¿Qué es la mitzvah? Dice, vos tenés que dar el 10% de tus ganancias en tzedakah para ayudar a quienes necesitan. Y si la persona lo da porque así Dios lo indica, cumplió perfectamente. Ir más allá de la letra de la ley significa que además de la conducta, la persona trata de perfeccionar su interior, su carácter.
no es generoso por naturaleza, pero si la persona se esfuerza y trata de cambiar su naturaleza, va a ser también generoso. No solo se va a quedar con cumplir la ley a rajatablas, sino además va a perfeccionar, va a refinar su interior y se va a convertir en alguien generoso. En ningún lugar de la Torá dice que una persona tiene que sentir, un judío tiene que sentir repulsión por el cerdo. No dice eso, en ningún lado. La Torá dice que un judío no puede comer cerdo. ¿Está bien? Nosotros tenemos que abstenernos de comerlo. Ahora, una persona que trata de refinar su carácter y todo lo demás, va a terminar sintiendo rechazo por todo lo que es negativo y contrario a la Torah. ¿Se entiende? Esto significa que la persona tiene que trabajar, el Yehudí tiene que trabajar no solo su conducta, sino también refinar su interior, su carácter. Ahora, primero y principal, lo primero que tenemos que hacer es dominar nuestro instinto, al animal que tenemos adentro. A nadie se le va a ocurrir enseñarle a un caballo salvaje primero a saltar las vallas. Primero hay que domarlo, después le vas a enseñar a saltar, ¿verdad? Porque si no es imposible, es un trabajo en vano. ¿De qué sirve enseñarle a saltar si todavía no está domado? Es imposible, ¿verdad? Entonces, primero necesitamos disciplinarnos nosotros y decir, tengo que hacer esto porque un yehudí se comporta de tal manera. Y después viene el trabajo de estudiar y entender y elevar y refinar nuestro espíritu. Por eso los judíos, cuando Moshe Rabbeinu vino la primera vez y les dijo, ¿quieren recibir la Torá? Los judíos primero contestaron, todo lo que Dios diga, vamos a hacer. Primero hay que hacer. Después de unos días más, cuando los judíos siguieron elevándose espiritualmente, vino Moshe Rabbeinu los días previos, ya previo a la entrega de la Torá, y les dijo, Yehudim, ¿quieren recibir la Torá? ¿Y qué contestaron? Naase benishma. Vamos a hacer, pero también vamos a escuchar, vamos a estudiar, vamos a profundizar, vamos a reflexionar, a mejorar el interior. Primero es la acción, es verdad, pero después viene el mejorar al espíritu de la persona. Como dijimos antes, nadie te reclama que seas, puede ser que la persona un judío no tenga una naturaleza generosa, que sea egoísta, bueno, pero date de acá y el 10% porque la Torá se lo ordena. Bueno, básicamente está bien. Pero después esta persona tiene que tratar de mejorar, de estudiar, de refinar ese carácter, como dijimos antes, para terminar sintiendo también la generosidad. Que la generosidad sería ir más allá de la letra de la ley. ¿Se entiende? Entonces, después que ya domamos al animal que tenemos adentro, que nos hace caso y le decimos lo que tiene que hacer, después empezamos también a enseñarle a ser cada vez mejor, a unirse al alma divina para hacer lo que elevarse también. Y entonces, por eso, el Pirkei Avot, el primer capítulo, ¿cómo empieza? Moshe Kibel Torah Misinai. ¿Se acuerdan? La primer Mishnah del Pirkei Avot en el capítulo 1 dice, Moshe recibió la Torah en Sinai.
No dice Moshe eligió la Torá en Sinai. No dice Moshe aprendió la Torá en el Sinai. ¿Qué dice? Moshe recibió. Así como viene el plano, así como son los cálculos, así es que hay que construir el mundo. Somos los obreros, tenemos que terminar la obra, no tiene nada que ver, no, pero la verdad que yo le cambiaría los caños, en vez de poner caño de metal, le pondría de plástico. No, querido, no es tu tarea esto, ¿por qué? Porque Moshe Kibel Torah mi Sinai. No, capaz que el cerdo antes no se podía comer, pero ahora que no hay triquinosis ya se puede comer. No, querido, no tiene nada que ver. Eso, aparte de todo, es un desconocimiento. Los que lo dicen es porque lamentablemente desconocen la ley de la Torah. No tiene nada que ver con ninguna enfermedad, ni con higiene, ni nada por el estilo. Pero no importa. Me refiero, no podemos adaptar nosotros los planos porque entonces no va a salir lo que el ingeniero planeó. Se va todo para los caños. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Moshe Kibel Torah Sinai. Él recibió, no eligió el camino, no estudió el camino. Así es el camino del judío. Después de eso, ¿cómo empieza el capítulo 2? Una vez que ya aceptamos la Torah, sabemos, nos conducimos, tratamos de hacer las cosas como la Torah indica, ¿cómo empieza el capítulo 2? Rabbi Yehuda Nasi, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el camino que la persona tiene que elegir para sí? Correcto, que un hombre debe elegir para sí aquello que es armonioso para sí y armonioso para la humanidad. La segunda parte es que la persona elija. Cada uno de nosotros, cada yehudí tiene que elegir, ahí sí, lo que es armonioso. El camino correcto tiene que elegir la persona. Que cumplir la Torá no solo porque es lo que el ingeniero nos dijo que tenemos que cumplir y lo hacemos con la, digamos, con el Kabbalat Ol, con la sumisión al yugo solamente. Hay que hacerlo también así. Pero también es que logramos algo muy importante, que a través del estudio y de la elevación, lo que logramos es crear lo que trae el Alter Rebbe en el Tania. ¿Qué trae Rabbi Shneur Zalman de Liadi en el Tania? Dice que la persona puede, está capacitada absolutamente para cambiar su naturaleza. Dios le dio al hombre la posibilidad, el atributo de cambiar su naturaleza. Una persona es muy cómodo que diga, bueno, yo soy así. Soy una persona que salto, cuando me tocan ya reacciono mal. El que me conoce ya sabe que se la banque y listo. No es así. Dios le dio la oportunidad, le da la posibilidad a la persona, la creó de tal forma que la persona puede cambiar su naturaleza. Ah, ¿es fácil? No. ¿Requiere de trabajo? Sí, mucho, porque hay que cambiar la naturaleza. Entonces, al principio no va a ser natural, porque naturaleza, ¿qué quiere decir? Que te sale naturalmente. Al principio va a ser forzado, porque cada vez que vas a querer gritar, te vas a tener que controlar. Vas a tener que contar hasta 1000. Vas a tener que respirar hondo. Vas a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Pero ¿qué nos dice el Alter Rebbe? Que la persona que se propone cambiar para bien, por supuesto, su naturaleza, dice que así traen los sabios, dicen, Ergel Naasateva. La costumbre se convierte en naturaleza. Si vos te acostumbras, va a ser tu segunda naturaleza. Eras un gritón,
y de pronto te haces una persona que solo habla bajo. Después te va a salir naturalmente, porque tanto trabajaste que hiciste que tu segunda naturaleza se ponga por encima de la primera. ¿Se entiende? Este autocontrol es un don que Hashem le dio al ser humano. El animal no tiene eso, es lo que es. Es instinto nada más. La persona tiene una naturaleza, un carácter con el que por ahí nació, o de acuerdo a la manera en que lo criaron. Pero una vez que él sabe que tiene que refinarse y mejorar, tiene asegurada el éxito para cambiar su primera naturaleza por una segunda naturaleza. Y a eso es a lo que se refiere Rabbi Yehuda Nasi, que vas a cumplir las mitzvot, como dice así, cumple su voluntad como lo harías con tu voluntad. Significa que en el momento que uno profundiza, trabaja con uno mismo para mejorar, en ese momento cambia su voluntad, su naturaleza, y no solo hace lo que Dios le pide porque así tiene que ser, sino además porque él desea hacerlo, es su camino armonioso. Y no alcanza solamente esto para que la persona lo haga consigo mismo, sino también, como dice, y con esto voy a terminar, perdón, no me di cuenta la hora que era, también tiene que hacerlo, dice que sea armonioso para sí y armonioso para toda la humanidad. Él tiene que influir también de manera positiva en quienes lo rodean. Es su obligación. Entonces, cuando él lo logre, va a ser que también no solo él, sino quienes lo rodean puedan llevar a cabo la voluntad divina, no solo porque así debe ser, sino porque la voluntad divina también es las ganas nuestras de hacerlo con alegría, con amor, con satisfacción, que esto nos lleva a una vida plena de sentido, una vida llena de las cosas que al Yehudí le hacen bien, que son la vida espiritual, lo que tiene que ver con nuestra esencia. Bueno, el jueves a la noche, viernes, es Lag BaOmer, es el aniversario del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, que él pidió que ese día sea un día de alegría. Ahí están Rose y están Batia, que si ellas quieren, tienen la posibilidad de ir a Merón, donde está enterrado Rabbi Shimon. Se juntan cientos de miles de personas cada Lag BaOmer para visitar a Rabbi Shimon y a su hijo Rabbi Elazar, que están ahí enterrados. Es un día de muchísima energía positiva. Muchos milagros se dan ese día. Hay que aprovechar para pedir a Dios por curación, mucha salvación viene al mundo el día del Lag BaOmer, así que hay que ponerse ese día, jueves de noche y viernes, con todas las fuerzas y pedir estar alegre, porque esto es lo que pidió Rabbi Shimon, que el día en el que él se fue al cielo, se elevó al cielo, nos legó, nos dejó aquí su obra mayor, llamémoslo así, que es lo que después tomó cuerpo en el libro Zohar, que Zohar significa resplandor, que son las enseñanzas de la Kabbalah, la parte más profunda de la Torá, y que dijo que con estas enseñanzas vamos a llegar a recibir al Mashiach. Así que tiene que ver con lo esotérico, Lag BaOmer, tiene que ver con lo profundo, tiene que ver con alegría, salvación. Hacemos las fogatas porque recordamos a esos chicos judíos que no se dieron por vencidos. Los romanos le dijeron está prohibido estudiar Torá
Y ellos dijeron, nadie nos va a prohibir estudiar Torá. Se iban al bosque con sus maestros, encendían fogatas por si venían. Los romanos les decían que estaban asando alguna cosita, algún animalito que habían cazado, pero ellos no dejaron que se apague el fuego del pueblo judío y por eso estamos hoy acá. Así que bueno, estamos en días muy especiales. Un beso enorme, las quiero un montón y nos seguimos viendo.